Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a explicar tipo de consolas, específicamente las que sean consolas potenciadas y consolas no potenciadas. Vamos a mostrar, como estamos viendo en las fotos, también los cabezales. Pero antes de explicar los tipos de consolas, primero tenemos que explicar los tipos de baffles que existen para ver con qué consola se usa qué baffle. El primer baffle que vamos a mostrar es este. Este es un baffle de tipo pasivo, o sea que no tiene un enchufe a 220, no se conecta a la electricidad, sino que la energía la obtiene directamente de una consola potenciada o una potencia. En resumen, requiere de una potencia para poder funcionar. Si miramos bien, lo único que tienen son conexiones de tipo plug. Existen también unas que se llaman picón y lo otro es la bornera, que es el cable directamente. Pero no tienen Bluetooth, no tienen absolutamente nada. La potencia la obtienen de una consola potenciada de una potencia. Este es el otro tipo de baffle más conocido. Es el baffle activo. Este baffle normalmente se enchufa a la corriente eléctrica y puede funcionar en forma independiente. No requiere ni siquiera una consola y mucho menos potencia desde el lado de afuera. Claro que la consola me da una ventaja. Estos baffles a lo sumo tienen dos conexiones a micrófono. Si yo necesito más de dos conexiones a micrófono, voy a requerir una consola donde pueda conectar múltiples micrófonos y múltiples instrumentos y luego conectar la consola a este baffle. Ese tipo de consolas no deben tener potencia, o sea, no deben ser consolas potenciadas. Claro que muchas consolas potenciadas tienen una salida no potenciada, justamente para conectar a este tipo de baffles o a una potencia en el caso de tener baffles pasivos. Repasando lo que hemos visto, explicamos baffles pasivos que requieren de una potencia o consola potenciada para funcionar, para brindarles energía, y baffles activos o potenciados que se conectan a la corriente y son totalmente independientes, no requieren de ninguna potencia para funcionar. Bueno, repasemos el primer tipo de consola, la consola pasiva. La consola que no tiene ningún tipo de energía o no brinda ningún tipo de energía. Si quiero conectarle un baffle activo, lo conecto en forma directa. Ahora, si quiero conectarle un baffle pasivo, no puedo. Requiero conectarlo primero a una potencia y desde la potencia a un baffle pasivo. Que sea una consola que no tenga energía, o sea, que requiera conectarle una potencia, no lo hace menos importante en consolas o de menos calidad de consolas que una consola potenciada. Al contrario, muchas de estas tienen mucha más calidad que una consola potenciada. La idea básica de esta consola es separar la etapa de potencia de la consola. Esta consola tiene una gran variedad de usos. Se puede en algunos casos a través de USB conectar a las computadoras. También se usa en radios para poder transmitir, para poder conectar los distintos micrófonos de las radios. Continuando, mostremos más en detalle una de estas consolas. Pantalla para entrada de pendrive y Bluetooth. Micrófonos Canon, conectores para micrófonos Canon. Entrada y salida auxiliares para consola de efectos. También vemos entradas de línea. Ahí estamos mostrando las entradas de línea que tiene para distintos instrumentos u otros micrófonos, y también vemos que por cada uno de los micrófonos o entradas de línea, al menos tiene 4 en este caso, graves, medios y agudos, para regular los graves, medios y agudos. Y esta es una de las tantas ventajas que me brinda tener una consola conectada a la vez a un baffle activo. El baffle activo no me permite normalmente regular los graves, medios y agudos de cada canal. Esto me permitiría no solo tener más entradas, sino por cada canal regular más graves, medios y agudos, y tener otras funciones como poder escuchar con los auriculares lo que estoy pasando, incluyendo tener muchos más canales. Las dos pelillas amarillas muestran las salidas auxiliares, unas para salida de efectos internos, en donde digo qué cantidad de efecto va a tener ese canal, y la otra para salir a una consola de efectos exterior. Y acá presentamos otra ventaja que nos puede dar las consolas, el manejo de los efectos por canal. Bueno, otra ventaja es el paneo. Esto nos permite cuánto volumen le voy a dar para poder escuchar con auriculares. Y acá presentamos el volumen general, es el volumen de toda la consola. Por último mostramos las conexiones.
tiene una salida main, que es la salida principal de la consola, donde de ahí va a salir a donde quiera conectarlo, a una tapa de potencia, a unos baffles. Y esa salida que estoy mostrando ahora es una entrada-salida USB para conectarlo a una computadora. No todas las consolas tienen esto. Esta entrada-salida USB me permite poder usar la computadora como un canal o pasar la información a la computadora a través de la consola. En este caso la consola que estoy mostrando es una consola muy sencilla, una Moon MC602 USB, para aclarar. Acá estoy mostrando las entradas de auriculares, en donde dice Phones. Me permite escuchar con los auriculares lo que se está pasando por la consola. Y luego mostré las entradas salidas RCA que me permiten conectar dispositivos como celulares a RCA. Mostraremos es el otro tipo de consolas. En esta consola el tablero se encuentra en la parte superior y no hacia nosotros. Esta también es una consola potenciada de 200 watts por canal, 250 watts por canal. El de 2000 watts es mentira, pues son 2000 watts power. Normalmente tiene unos 250 watts por canal. Eso implica en 4 ohms. Eso implica que puede alimentar, digamos, a diferencia de la consola anterior del cabezal, puede alimentar el doble de potencia. O 4 baffles chicos de 12 o 10 pulgadas o 2 baffles, digamos, de 15 pulgadas. La consola que estoy mostrando es una consola bastante más avanzada que el cabezal que vimos. Tiene distintos tipos de entradas. Como vemos, tiene 10 entradas que tienen una entrada de línea o una entrada Canon. La entrada Canon normalmente es para entrar un micrófono. Digamos que tengo 10 entradas de micrófono y la entrada de línea normalmente es para entrar un instrumento como una guitarra a través de un dispositivo u otro instrumento. Y también tenemos una entrada USB o SD para la pantalla. Estas entradas son específicas para poder entrar un pendrive, incluso tiene Bluetooth, como vemos, para poder usar música a través de Bluetooth. Desempacada y visto en específico, vemos que por cada canal que tiene cada entrada, tiene manejo de agudos, manejo de graves, amplificación del canal, AUX, esto es para enviar el AUX, y para enviar el paneo. Esto es para enviar efectos al auxiliar. Acá tiene un grupal, un ecualizador grupal de 5 bandas, digamos, para ecualizar graves agudos para todo el grupo. Cada canal ecualiza individualmente. Y el volumen individual para cada uno de los canales. Y este es el volumen grupal del left y del right, o sea, la salida left y la salida right, para cada uno de los canales. Pero bueno, no es nuestro sentido explicar esta consola cómo funciona, sino ver todo lo que tiene una consola. Una consola normal como estas tiene amplificador de la señal, graves, agudos, efectos, o sea, la cantidad de efectos que le voy a dar a cada canal, y el paneo para poder escuchar cada canal a través de un auricular. Acá se pone el auricular y con el auricular puedo escuchar lo que está en la consola. Y ahora lo principal, ¿qué salidas tiene? Fíjense que acá vamos a ver las salidas. Estas salidas son salidas potenciadas, significa que tienen voltaje y que van baffles pasivos exclusivamente a estas salidas. No pueden ir baffles activos. Si fuera un baffle activo de los que se enchufa 220, lo quemaría. Por eso, esta es una consola potenciada, ya que tiene salida para baffles pasivos. Y acá tenemos una salida de grabación, una salida Canon. Esta salida Canon y esta salida de grabación no tienen potencia. Eso implica que cuando introduzco a la salida Canon, no va un baffle pasivo, ya que no le envía ninguna potencia. Va a lo que sería un baffle activo, o sea, un baffle que ya tiene potencia propia, o una potencia. Porque yo puedo querer, digamos que puedo tener 3-4 baffles que requieren mucha potencia y esta consola no es suficiente. Normalmente las consolas potenciadas no tienen mucha potencia. Entonces envío de esta señal a la potencia y de la potencia a los baffles. También las puedo usar para monitoreo, que es lo más común. Lo más común es agarro
Dos baffles van acá. Dos baffles chicos van acá para monitoreo. Dos de 15 o dos de 12 van conectados en estas salidas para poder hacer el monitoreo. Y estas dos salidas van a una potencia, donde de esa potencia van 2 o 4 baffles más potentes para poder utilizarlos para el monitoreo. Creo que con esto es más que suficiente para explicarles la diferencia entre una consola potenciada, activa, y una consola no potenciada. Espero les haya gustado y si les gustó nuestro video no te olvides de inscribirte.